Comenzamos con una pregunta. ¿Cuál cara de este billete tiene más valor? Se te hará una pregunta extraña, puesto que estamos hablando del mismo billete. Pero ¿qué ocurriera si yo daño alguna de las caras? Si pongo un sello religioso, o pongo un sello político, o borro este número. Este billete ya no tendría ningún valor. Lo mismo ocurre con el concepto de amor a Dios y amor al prójimo. Nadie puede decir que ama a Dios si no ama a su prójimo. Te invito a que nos acompañes en este estudio que se titula Las dos caras del amor ágape. Bienvenidos. Hola, muy buenas tardes, amada iglesia. El día de hoy vamos a tener nuestro estudio bíblico y estamos en el tema de fundamentos de la fe. Y el día de hoy, déjenme decirles que vamos a ver un tema central y tremendamente importante que se llama el amor ágape, o como decidimos llamar este estudio, las dos caras de la moneda o del amor ágape. Primero me gustaría recordarles que la Biblia nos enseña que en el principio Dios creó los cielos y la tierra y todo lo que existe. Y cuando lo hizo, también decidió crear al hombre a su imagen y semejanza. Y muchas personas piensan que esto significa que Dios pues a lo mejor tiene un rostro, tiene manos, es como nosotros físicamente. Pero estos versículos de la Biblia lo que realmente nos enseñan es que Dios es espiritual y que nosotros a imagen y semejanza de Dios también somos espirituales. Pero también la Biblia menciona que fuimos nosotros formados del polvo de la tierra. Esto es que tenemos una naturaleza carnal. Entonces nosotros nos componemos de una naturaleza carnal y de una naturaleza espiritual. En esta naturaleza espiritual y carnal siempre van a estar luchando una por la otra. Lo importante de este estudio es que tú sepas y te des cuenta que la naturaleza que más estés alimentando es la que va a predominar. Y el día de hoy vamos a ver cómo la naturaleza de la carne nos va a llevar a muerte y nos va a llevar a sufrimiento y a lugares donde no queremos estar. Dice la Biblia que puede ser que el camino de la carne parezca un camino ancho, espacioso, muy bonito, pero sus finales son finales de muerte. Y a lo mejor el camino espiritual pudiera parecer más angosto, pudiera parecer más difícil transitar por él. Pero créeme que está lleno de bendiciones, está lleno de aventuras, está lleno de experimentar día a día los milagros poderosos de Dios. Gálatas nos enseña o el libro de Gálatas que escribió Pablo nos enseña estas dos luchas que hay entre la carne y entre el espíritu. Me gustaría que me acompañaras a leer, hoy vamos a leer bastante la Biblia, Gálatas 5 del 16 al 26. Me tardé mucho en poder terminar este estudio porque créeme que es tremendamente importante que aprendamos lo relevante que es para nuestra vida el amor ágape. Dice, la vida por el Espíritu. Así que les digo, vivan por el Espíritu y no seguirán los deseos de la naturaleza pecaminosa, porque ésta desea lo que es contra el Espíritu y el Espíritu desea lo que es contra ella. Los dos se oponen entre sí, de modo que ustedes no pueden hacer lo que quieren, pero si los guía el Espíritu, no están bajo la ley. Las obras de la naturaleza pecaminosa se conocen bien: inmoralidad sexual, impureza y libertinaje, idolatría, brujería, odio, discordia, disensiones, pleitos, sectarismo, envidia, ¿sí? Borracheras, orgías y otras cosas parecidas. Dice, les advierto ahora, como antes lo hice, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Nos está presentando aquí Pablo esta lucha que dice aquí que se opone las cosas de la carne con las cosas del Espíritu. Dice, en cambio, el fruto del Espíritu es amor, es alegría, es paz, es paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad, dominio propio. No hay ley que condene estas cosas. Los que son en Cristo Jesús han crucificado la naturaleza pecaminosa con sus pasiones y deseos. Si el Espíritu nos da vida, andaremos guiados por el Espíritu. No dejemos que la vanidad nos lleve a irritarnos y a envidiarnos unos con los otros. Me llama mucho la atención cómo termina Pablo esto. No dejemos que la vanidad nos lleve a irritarnos y a envidiarnos unos a los otros. Esto quiere decir
que la vida espiritual nos va a llevar al amor, a la fidelidad, a la mansedumbre, a la templanza, al dominio propio, y que la carne nos va a llevar a irritarnos, a tener envidias como los demás. Y quisiera introducir este tema, que las dos caras de la moneda. Y aquí podemos ver cómo Pablo, cuando está hablando del espíritu, nos habla de cosas entre hermanos. La envidia, ¿sí? No puede estar en nosotros, más bien el amor, el dominio propio, la paciencia, la bondad, el estar bien con los otros hermanos. Dice también la Biblia en 1 Corintios que ahora permanece en la fe, el amor, ¿sí? Es más, vamos a leerlo. Vamos a 1 Corintios, les dije que íbamos a leer mucho, 12, 31 y del 13, del 1 al 3. En el capítulo 12, Pablo está hablando acerca del cuerpo de la iglesia y termina en el 12:31 diciendo: ahora les voy a mostrar un camino más excelente. Así termina el capítulo 12 y el capítulo 13 comienza y dice: si hablo lenguas humanas y angelicales, pero no tengo amor, no soy más que un metal que resuena o un palillo que hace ruido. Si tengo el don de profecía y entiendo todos los misterios y poseo todo el conocimiento, y si tengo una fe que logra trasladar montañas y una fe increíble, pero me falta el amor, no soy nada. Si me falta el amor, no soy nada. ¿Ok? Y sigue diciendo: si reparto entre los pobres todo lo que poseo, si entrego mi cuerpo para que lo consuman las llamas, pero no tengo amor, nada voy a ganar con eso. ¿Ok? Aquí Pablo también termina diciéndonos algo que es bien interesante, que nos dice que así como hay varios frutos del Espíritu, aquí vemos que sin el amor no somos nada. Si nosotros no tenemos amor verdadero, podemos ser muy sabios, podemos decirnos ser muy espirituales, podemos tocar instrumentos padrísimo, podemos ir a repartir las riquezas a los pobres, pero si no lo hacemos con amor, no somos nada, no nos sirve de nada. Ahora la pregunta en la que me quiero centrar el día de hoy: ¿qué es el amor? Decirles que voy a definir la palabra amor en una predicación que dura 15, 17 minutos no es posible, pero quisiera agarrar un extracto de la definición del amor ágape para que tú y yo lo podamos llevar a cabo en nuestras vidas. La primera pregunta: ¿qué es el amor? Vamos a este mismo capítulo de 1 Corintios 13, pero vamos a pasarnos al versículo del 4 al 7. Dice: el amor es paciente, es bondadoso. El amor no es envidioso, ni jactancioso, ni orgulloso. No se comporta con rudeza, no es egoísta, no se enoja fácilmente, no guarda rencor. El amor no se deleita en la maldad, sino que se regocija en la verdad. Dice: todo lo disculpa, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. ¿Ok? El amor todo lo soporta, pero si nos damos cuenta no nos define qué es el amor, nos da cualidades importantes para que tú y yo determinemos y seamos conscientes de si lo que estás haciendo tú es amor o no es amor. Si es jactancioso, si es envidioso, si se envanece, no es amor, ¿sí? O si lo que una persona está haciendo contigo lo hace con rudeza, no es amor. Pero no nos está definiendo Pablo aquí lo que es verdaderamente el amor. Y quisiera terminar con el versículo 13 que dice: ahora pues permanecen la fe, la esperanza y el amor, pero la más excelente de ellas es el amor. Entonces, más excelente que la fe, más excelente que la esperanza que tú puedas tener en Dios, es el amor. Y entonces nuevamente lanzamos la pregunta: ¿qué es el amor? Y aquí quisiera darles dos pistas muy rápidamente. Una se encuentra en Lucas 6:31 para poder entender el concepto de amor ágape. Vamos a Lucas, que está también aquí un poquito antes. Lucas 6:31. Ok, Lucas 6:31 nos dice: traten a los demás tal y como quieren que los traten a ustedes.
Esta es una pequeña pista, como les decía, acerca del amor. Tú debes tratar a los demás como te gustaría que te trataran a ti. Y voy a regresar más adelante con Lucas 6 para desmenuzarlo un poquito más. Bueno, antes de leer Lucas 6:31, déjenme darles testimonio de algo que me pasó. Terminé la prédica, de veras fue buenísima, me encantó y no se grabó hasta este punto. Entonces es como si tuviéramos 2 reuniones. Entonces voy a darle de nuevo, ¿ok? Lucas 6:31 nos dice: traten a los demás tal y como quieren que ellos los traten a ustedes. Esta es la primer pista acerca de lo que la Biblia nos dice del amor ágape, que nosotros debemos de tratar a los demás como nosotros queremos que los demás nos traten a nosotros. Ojo, no significa esto que los demás te van a tratar bien, que si tú los tratas bien, ellos te van a tratar bien a ti. Lo que está diciendo es que no importa cómo te vayan a tratar los demás, tú tienes que tratarlos a los demás como quieres que todos te traten a ti mismo. ¿Y cómo queremos que nos traten? Queremos que nos traten excelentemente bien, ¿ok? Entonces, antes de profundizar en este punto, quisiera ir a la segunda pista del día de hoy. La segunda pista la podemos ver en Marcos capítulo 12, del 29 al 31. Acompáñenme por favor, Marcos está un poquitito antes. Marcos 12, 29 dice, voy a leer desde el 28, dice: uno de los maestros de la ley se acercó y los oyó discutiendo. Al ver lo bien que Jesús había contestado, le preguntó: de todos los mandamientos, ¿cuál es el más importante? El más importante es: oye Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor, contestó Jesús. Pero inmediatamente le dice: ama al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Y el segundo es: ama a tu prójimo como a ti mismo. Esta primera parte la podemos encontrar nosotros en el libro de los Deuteronomios. Es el llamado Shema: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón. Pero inmediatamente Jesús le dice: y el segundo es semejante a este: ama a tu prójimo como a ti mismo. Y dice Jesús: no hay otro mandamiento más importante que estos. No hay ningún otro mandamiento más importante que amar a Dios y amar a tu prójimo. Incluso este hombre le dice: bien dicho, maestro, respondió el hombre, tienes razón al decir que Dios es uno solo y que no hay otro fuera de él. Amarlo con todo el corazón, con todo el entendimiento y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo es más que todos los holocaustos y sacrificios. Entonces aquí podemos ver de esta pista que el amor, el ágape a Dios y el ágape a tu prójimo es lo más importante, ¿ok? Entonces es tremendamente importante. Ahora, aquí también quisiera comentarles que en español pudiera ser esta parte un poco confusa del amor, porque nosotros podemos decir: ay, es que yo amo mi casa, es que amo las hamburguesas, es que amo a mi mamá. Si para nosotros significa lo mismo esta palabra de amor, entonces tu mamá va a estar muy triste porque va a estar compitiendo por tu amor contra una hamburguesa. Y para nosotros puede ser un poco confuso en el español, pero en la forma en la que está escrito estas palabras, la primera, la del libro de Deuteronomios, está escrita en hebreo y la palabra es ahabah. Y esta palabra después se traduce, como Jesús hablaba arameo, cuando Jesús la dice es más bien rachmahaha. Y esta palabra, que también significa amor, recordemos que cuando el evangelio se estuvo extendiendo, primero en Jerusalén, en Samaria, hasta el último de la tierra, llega al Imperio Romano y después se empieza a difundir en el idioma griego. Estas palabras no son importantes, no te las tienes que aprender. De hecho, yo las tuve que estudiar para este estudio, para dar esta predicación. Pero lo importante es que nosotros aprendamos de dónde se transforma o de dónde cambia a esta palabra griega de ágape. Y antes de pasar a eso,
quisiera, decirles que si alguna persona se pregunta o se preguntara, oye, pero ¿verdad que es más importante amar a Dios que a tu prójimo? Estaríamos evidenciando que no está entendiendo el concepto de lo que Jesús nos está explicando. Es este concepto de un billete, que ya nos lo explicaba Esme. No es que una cara tenga más valor que la otra, las dos son igualmente valiosas, ¿sí? Sin embargo, es importante que nosotros las desmenucemos y entendamos que es un valor auténtico, genuino, unificado. Nosotros leímos cuáles eran los atributos acerca del amor, pero no hemos especificado qué es en sí el amor ágape. Última pista, y es la tercera y última que voy a dar. ¿Qué no es el amor? El amor no es un sentimiento. Cuando nosotros nos enamoramos, ¿sí? Ese enamoramiento es un sentimiento que va a acabar con el tiempo, que ese sentimiento te puede llevar a un verdadero amor. Pero cuando nosotros sentimos bien padre, es que yo quiero ir a la iglesia porque siento bien bonito en los cantos y todo, qué bueno, son cosas que nutren tu fe, pero no necesariamente es el amor. Entonces, quiero darles cuál es mi definición acerca del amor. Se los voy a leer. Dice, el amor, insisto, es difícil como explicar en una predicación lo extenso esta palabra, pero para mí el concepto que yo quiero que entendamos y que llevemos a la práctica el día de hoy es que el amor es la acción de buscar el bienestar de las personas sin esperar nada a cambio, sobre todo a quien no te lo puede pagar. Entonces, es buscar el bienestar de las personas, pero ojo, cuando tú lo haces por vanagloria, cuando tú lo haces por una recompensa, cuando lo haces porque te vean los demás, no es un amor genuino, verdadero. Esta acción es sin esperar nada a cambio, más si se hace con personas que no te lo pueden pagar o si lo haces sin que nadie se dé cuenta, incluso la persona a la que estés beneficiando. Eso es el verdadero amor. En las palabras de Jesús, y Jesús vaya que lo eleva a un nuevo nivel mucho más fuerte, lo podemos encontrar aquí en el versículo de la pista número 1, que es Lucas 6:31. Voy a volver a retomarlo. Dice, traten a los demás tal como quieren que ellos los traten a ustedes. ¿Qué mérito tienen ustedes al amar a quien los ama? Aún los pecadores lo hacen así. ¿Y qué mérito tienen ustedes al hacer bien a quienes hacen bien? Aún los pecadores actúan así. ¿Y qué mérito tienen ustedes al dar prestado a quien puede corresponderles? Aún los pecadores se prestan entre sí, esperando recibir el mismo trato y a veces una ganancia, ¿verdad? Ustedes, por el contrario, amen a sus enemigos, háganles bien y denles prestado sin esperar nada a cambio. Así tendrán una gran recompensa y serán hijos del Altísimo, porque Él es bondadoso con los ingratos y malvados. Sean compasivos, así como su Padre es compasivo. Entonces, el nivel al que Jesús está elevando este concepto de ágape, de la acción de buscar el bienestar, incluso de tus enemigos, es un concepto muy difícil de llevar. Ahora, quiero hacer aquí un paréntesis. Amar a tu enemigo no significa póntele de pechito, que te ponte en un lugar donde te pueda herir, así como mártir. No, golpéame, destrúyeme porque yo soy muy bueno. Eso no es el amor, eso es protagonismo, eso es hacerte la víctima, eso es buscar lo tuyo propio, ¿sí? El verdadero amor significa buscar el bien incluso de tu enemigo, aun si él nunca te va a dejar de buscar el mal, aun si él no se va a enterar que tú estás buscando el bien para esa persona. Eso es el verdadero concepto de este amor. Es hacer acciones para buscar el bienestar, aún de la persona que te sigue lastimando, que te sigue hiriendo, pero quítate de en medio, que ya no te lastime. Y cuando te quites, vuelve a buscar el bien de esa persona. Aquí algo importante que yo les comentaba es que ágape no se traduce con estas palabras que les comenté, de
del griego, del arameo, sino que es una traducción acerca de la vida y la acción de Jesucristo aquí en la tierra. Ágape es la forma en que Jesús vivió entre nosotros. Y para entender este concepto y dejarlo en manos de ustedes para que lo lleven a cabo, vamos por último, o de los últimos versículos, a Juan capítulo 13, versículo del 1 al 17. Ya se me está acabando la voz porque ya me había aventado la prédica. Juan 13, ya voy a acabar porque ya es tarde. Dice: se acercaba la fiesta de la Pascua. Jesús sabía que había llegado la hora de abandonar este mundo para volver al Padre. Y habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. A todos los amó hasta el fin. Ahí vamos a recordar esta frase. Llegó la hora de la cena. El diablo ya había incitado a Judas Iscariote, hijo de Simón, para que traicionara a Jesús, sabiendo Jesús que el Padre había puesto todas las cosas bajo su dominio y que le levantó de la mesa. Se quitó el manto y se ató una toalla a la cintura. Luego echó agua a un recipiente y comenzó a lavar los pies de los discípulos y secándoselos con la toalla que llevaba a la cintura. Después, cuando llega con Simón Pedro no quiere y Jesús le dice: si no te lavo, no tendrás parte conmigo. Entonces: Señor, dice Pedro, no me laves los pies, sino las manos, la cabeza, lávame completo. Y Jesús le responde: el que ya se ha bañado no necesita lavarse más que los pies. Le contestó Jesús: pues ya todo su cuerpo está limpio y ustedes ya están limpios, aunque no todos. Jesús sabía que lo iba a traicionar y por eso dijo, Jesús sabía a quién lo iba a traicionar, o sea, Judas. Por eso dijo que no todos estaban limpios. Cuando terminó de lavarle los pies, se puso el manto y volvió a su lugar. Entonces dijo, o sea, Jesús es acción. Jesús no da una predicación, no graba un video y dice: ámense todos ustedes, los amo, adiós. Él lleva a la acción el hecho de lavar. Él está lavando los pies a su enemigo, a la persona que lo iba a traicionar, a Judas Iscariote. Y eso es el ágape, llevar a la acción el bienestar de los otros, aún sabiendo que te van a procurar tu mal. Y cuando Jesús se humilla y le lava los pies, les da una enseñanza y les dice: ¿entienden lo que he hecho con ustedes? Ustedes me llaman maestro y señor, y dicen bien porque lo soy. Y no solo maestro y no solo señor, sino Dios omnipotente. Dice la Biblia que tomemos el ejemplo de Cristo, que no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó hasta hacerse hombre y hasta la muerte, y muerte de cruz. Y les dice: también ustedes deben lavarse los pies los unos a los otros. Les he puesto el ejemplo para que hagan lo mismo que yo he hecho con ustedes. Ciertamente les aseguro que ningún siervo es mayor que su amo, y ningún mensajero es más grande que el que le envió. ¿Entienden esto? Dichosos serán si lo ponen en práctica. Ojo, no nos está diciendo dichoso si lo entiendes. Esta palabra ágape, que es amor, que es acción de buscar el bienestar de los otros, te está diciendo dichoso si lo pones en práctica. Si tú vas y lavas los pies, ahora no significa que laves los pies de la gente, significa que tengas de tu tiempo para hacer una llamada, que tengas de tu tiempo para beneficiar a las otras personas, a la iglesia, a las personas que no te lo pueden pagar. Esa es la acción que tenemos que entender. El amor ágape es la acción puesta en práctica de beneficiar, de bendecir a las otras personas, ¿sí? Pablo lo entendió perfectamente y les voy a leer Romanos 5:8. Vamos rápidamente. Romanos 5:8 nos dice: pero Dios muestra su ágape por nosotros en esto, en que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Cuando todavía éramos enemigos de Dios, Dios nos amó, Dios nos perdonó, Dios tuvo la acción
No digas que amas mucho a tu hermano, ve y toma acciones para amarlo, para bendecirlo, aun si es tu enemigo, aun si no te lo puede pagar, aun si nunca se va a enterar que tú fuiste el que lo bendijo. Haz las acciones. Juan, en primera de Juan, me encanta cómo lo entiende y cómo lo describe. Primera de Juan 4, 9, 10 y 11. Primero vamos a leer el 9 y 10 y luego el resumen es padrísimo. Dice: así manifestó Dios su amor entre nosotros, en que envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por medio de él. En esto consiste el ágape, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó y envió a su Hijo para que fuera ofrecido como sacrificio por el perdón de nuestros pecados. Y el 11 dice, y lo resume: queridos hermanos, ya que Dios nos ha ágape, nos ha amado así, también nosotros debemos ágape, debemos amarnos los unos a los otros. Debemos de tener ese ágape en que nos amemos los unos por los otros. Dios es un Dios lleno de amor, de misericordia. Siempre está en constante amor para beneficio de sus hijos. Y ese es el ejemplo que nosotros debemos de tomar. Me encanta que aquí en la iglesia nosotros supimos de una persona que estaba pasando por tiempo difícil y yo le decía a mi esposa: híjole, qué padre saber que la iglesia se puso de acuerdo para poder juntar un dinero, y el benefactor no fue Luis, el benefactor fue la iglesia unida en amor para bendecir. Pero no basta con hacerlo una vez, esa debe ser una acción de todos los días. Ágape es poner en práctica el amor de los unos por los otros. Entonces, apaguen el celular, vayan y demuestren el amor. Vayan y hagan acciones para el bienestar de los demás, de tus enemigos, de tu vecino, del que te cae gordo, del que te da pena. Y eso es amar al Señor. Ese es el Shema, amar al Señor y amar a tu prójimo como a ti mismo. Les amamos, amada iglesia. Gracias y que tengan excelente tarde. Nos vemos luego.